Mis padres me echaron de casa a los 18. Años después llamaron y dijeron, hemos vendido nuestra... Fue a los 18 años que mi vida cambió por completo. Hasta ese momento creía que llevaba una vida común, con los altibajos que cualquier adolescente enfrenta. Pero ese día lo que ocurrió fue un golpe de realidad. No hubo aviso, no hubo preparación, solo una orden directa. Ya no vives aquí. Mi padre tomó mis maletas y las tiró al jardín, como si fuera algo simple, como si me estuviera dando una lección sobre la vida. Mi madre no dijo ni una palabra, solo observó y sonrió, como si estuviera haciendo un favor. No tenía coche ni dinero y, más importante aún, no tenía a dónde ir. La universidad no era una opción porque, a pesar de que mis padres ganaban bien, no estaban dispuestos a ayudarme. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que debía sobrevivir. Me vi por primera vez completamente solo, sin apoyo, intentando entender qué hacer con mi vida, mientras lo único que podía pensar era que tenía que salir adelante por mí mismo. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Los primeros meses fueron una lucha constante. Dormí en los sofás de amigos y cuando pude comprar un coche viejo, empecé a dormir en él. Era la única forma de evitar pedir ayuda, aunque sabía que lo necesitaba. Trabajé en 2, a veces 3 empleos, para pagar las cuentas y asegurarme de que al menos pudiera comer. Lo que más me motivaba era la idea de nunca más depender de nadie. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Conseguí un trabajo estable, algo que no me agotaba todos los días, y con eso, una vida más digna. Pensé que todo iba bien hasta que un día recibí una llamada que nunca imaginé que recibiría. Mi madre. Hola, cariño, tu vida va bien, ¿verdad? Vendimos la casa y ahora vamos a mudarnos contigo. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté no perder la calma, pero por dentro, todo se estaba derrumbando. ¿Cómo era posible? Después de todos esos años de silencio, ahora que las cosas estaban en su lugar, ellos aparecían como si nada hubiera pasado. Recibí la llamada un lunes por la tarde, justo después de salir del trabajo. Estaba cansado, pero no pude evitar que mi corazón se acelerara al escuchar la voz de mi madre. Cariño, ¿cómo estás? Te llamo porque vendimos la casa y queremos mudarnos contigo. A pesar de lo que había pasado, intenté mantener la calma. No podía entenderlo. Después de tantos años de no saber nada de ellos, de estar completamente solo, ahora que mi vida finalmente parecía estabilizarse, se presentaban en mi puerta, como si nada hubiera pasado. Mi primera reacción fue negar rotundamente. No los iba a dejar entrar. Mi madre rió como si fuera una broma. Vamos, hijo, no hagas esto más difícil. Estaremos allí mañana. Tienes espacio suficiente, ¿verdad? Colgué antes de que pudiera decir algo más. A la mañana siguiente, cuando llegué de trabajar, me encontré con una escena que nunca imaginé. Mis padres estaban sentados en mi porche con sus maletas. Estaban allí como si todo lo que había pasado no importara. No me lo podía creer. Lo primero que hice fue abrir la puerta, pero no fui yo quien los recibió, sino mi abogado. Durante esos años había cortado completamente el contacto con ellos. No era por rencor, sino porque me había quedado claro que no significaba nada para ellos. No les importaba mi vida ni mis problemas, hasta que se dieron cuenta de que necesitaban algo de mí. De repente volvieron a aparecer como si nada, buscando refugio en la casa que ellos habían rechazado hace años. Pero esta vez no iba a ser tan fácil. Mi abogado, al ver la situación, no dudó en intervenir. Les pidió que se quedaran fuera de la casa y les explicó que no podían entrar sin mi permiso. Pero mis padres no parecían entender. Mi madre, con una sonrisa que parecía más una mueca de incomodidad, insistió en que solo querían un lugar para quedarse y que todos cometemos errores. Pero yo no lo veía así. No era una simple equivocación, era una falta total de respeto. Durante años no se preocuparon por mí, ni siquiera cuando más los necesitaba. Ahora que las cosas estaban bien, que yo había logrado estabilizar mi vida, querían aparecer como si todo fuera normal. Pero no, ya no. No era el mismo hijo que había sido a los 18, ni el mismo que había luchado solo por todo. La situación empeoró cuando, al día siguiente, recibí una carta. Mi madre, con su tono siempre tan dulce, pero cargado de amenazas veladas, me decía que si no los dejaba entrar en mi casa, tomarían medidas legales. Me sentí como si me estuvieran aplastando. ¿Cómo podían hacerme esto después de todo? Llamé a mi abogado y, como ya había anticipado, me dijo que estaba claro que no tenían base legal, pero que eso no evitaría que intentaran hacerme la vida imposible. No tenía ni idea de lo que vendría, pero sentí que estaba en una batalla que
No iba a ganar si no tomaba medidas drásticas. Decidí instalar cámaras de seguridad, cambiar las cerraduras y tomar todas las precauciones posibles. Sabía que mis padres no iban a rendirse fácilmente, pero no estaba dispuesto a dejar que destruyeran todo lo que había conseguido. Una tarde, después de llegar a casa, encontré la puerta principal abierta de par en par. El estómago me dio un vuelco y por un momento pensé que estaba soñando. Entré con cautela, mi mente corriendo en todas direcciones. Me esperaba lo peor, pero lo que vi al entrar fue aún peor. La sala de estar estaba destrozada. Los cojines del sofá estaban rotos, los cajones estaban abiertos y mi televisor estaba hecho añicos en el suelo. Todo estaba en caos. Al principio no entendí nada, pero entonces escuché ruidos provenientes de la cocina. Mi corazón se aceleró. Me acerqué sigilosamente y allí estaban, mis padres, como si fuera su propia casa. Estaban rebuscando en mi refrigerador, como si tuvieran derecho a estar allí. Fue un golpe bajo, pero lo que más me dolió fue que no parecía importarles el daño que causaban. Me sentí completamente impotente. Los observé por un momento, tratando de controlar la furia que comenzaba a hervir dentro de mí. Mi madre, al verme, no mostró ni una pizca de vergüenza, solo levantó un recipiente con sobras. «Necesitábamos comida», dijo, como si eso justificara el desorden que habían causado. Mi padre, en su estilo habitual, cruzó los brazos y dijo que estaban recuperando lo que era suyo. Mi cabeza daba vueltas, el enojo me nublaba la vista. No podía creer lo que estaba pasando. Sacando fuerzas de algún lugar, tomé mi teléfono. «Tienen 10 segundos para salir antes de que llame a la policía», les dije, con una calma que no sentía por dentro. Mi madre me miró como si estuviera loco, pero no me importó. Marqué el número de la policía, y tan pronto como vi que estaban a punto de reaccionar, mi padre la agarró del brazo y la apartó de la cocina. «Vámonos», dijo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se fueron, pero la sensación de invasión y desprotección siguió conmigo mucho después de que cerré la puerta. Lo peor de todo no era la invasión, ni el desorden, ni siquiera el hecho de que estuvieran en mi casa como si nada. Lo peor fue lo que vino después, la llamada de la policía. A pesar de que mis padres no tenían ningún derecho a estar allí, decidieron seguir con sus mentiras. Se dirigieron a la policía y dijeron que los había echado de 1900 su casa ilegalmente. Era como si todo lo que yo había pasado, todo lo que había sufrido, no importara. Ellos se presentaban como las víctimas, como si yo fuera el villano de la historia. Por un momento me sentí como si fuera a perderlo todo. La policía no estaba muy dispuesta a involucrarse, ya que, como me dijeron, son tus padres. Sin embargo, me aseguré de dejar todo claro. No iba a permitir que me manipularan más. La única forma de que esto terminara era asegurándome de que nunca volvieran a poner un pie en mi vida, ni física ni emocionalmente. Después de ese incidente, las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Mis padres empezaron a difundir mentiras, a llamar a familiares y amigos, a hacer todo lo posible para que la gente pensara que yo era el malo, el hijo ingrato que los había abandonado. Incluso algunos compañeros de trabajo recibieron llamadas, diciéndoles que era cruel y desalmado, que no me importaba mi familia. Mi jefe me llamó un día y me dijo que había recibido un mensaje extraño. Era de mi madre, acusándome de ser un hijo ingrato. Al principio no me sorprendió, pero sí me dolió. Por un momento pensé que todo esto podría arruinar mi carrera. Estaba luchando por mi vida, por mi independencia, y ahora todo eso estaba en juego. Pero en lugar de ceder, decidí que no iba a dejar que mis padres destruyeran todo lo que había logrado. Tomé medidas. Hablé con mi abogado, cambié mi número de teléfono y bloqueé a todos aquellos que intentaban manipularme o difamarme. A pesar de todo el dolor que sentía, me di cuenta de que no iba a dejar que esto me derrumbara. Ya no era el mismo de antes. Finalmente, después de mucho tiempo de tensión y conflictos legales, un día, al regresar del trabajo, recibí una notificación que me heló la sangre. Mis padres, a pesar de todas las veces que les había dejado claro que no los quería en mi vida, habían tomado medidas aún más extremas. Estaban demandando mi casa. Sí, ellos habían decidido impugnar la propiedad, argumentando que, como mis padres, tenían derecho a vivir allí. ¿Cómo era posible? Todo lo que había hecho por mantenerme lejos de ellos, todo lo que había luchado para mantener mi vida intacta, ahora se veía amenazado por su manipulación legal. Me sentí completamente estancado, atrapado en una red de mentiras que ellos mismos habían tejido. Lo peor era que sabían exactamente cómo jugar con mis emociones, manipulándome con recuerdos de cuando era niño, tratando de hacerme sentir culpable por
todo lo que había pasado. Con el paso de los días, me di cuenta de que esto no iba a parar hasta que yo tomara una decisión definitiva. No podía seguir viviendo así, esperando que ellos dejaran de atacar todo lo que había construido. Estaba cansado de luchar solo y de tener que defenderme de las mentiras, así que decidí que era el momento de confrontarlos de una vez por todas. Los llamé, les dije que quería verlos, que necesitaba hablar con ellos, y cuando acordamos encontrarnos en un restaurante, lo hice con una determinación que nunca antes había sentido. Estaba decidido a poner fin a todo esto, a poner un límite claro, y aunque me sentía nervioso, sabía que no podía seguir siendo la víctima de su manipulación. No quería sentir más miedo de lo que pudieran hacer, ni que continuaran destruyéndome. La reunión en el restaurante fue tensa desde el momento en que los vi entrar. Mis padres se sentaron frente a mí con una actitud tan arrogante, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todas las veces que me habían dado la espalda no importaran. Mi madre no dejó de hacer comentarios pasivo-agresivos, como si todavía tuviera el control de la situación. Mi padre, por su parte, se veía agotado, pero aún mantenía esa postura que siempre había tenido, la de intentar imponerse a toda costa. Yo, en cambio, no podía dejar que eso me afectara más. Ya no era el hijo que había sido, ese que había buscado su aprobación, ese que se sentía culpable por todo. No más. Les dejé claro, con toda la calma que pude reunir, que esto tenía que terminar. Ya no era cuestión de ser un buen hijo, de hacer lo que ellos esperaban de mí. Era cuestión de defenderme, de poner en su lugar a aquellos que me habían hecho tanto daño. Retiren la demanda y no me vuelvan a contactar nunca más, les dije con firmeza, mirando a ambos a los ojos. Mi madre empezó a hablar, a defenderse, a justificar lo injustificable, pero yo no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Mi padre intentó suavizar las cosas, hablar del pasado, de lo que ellos habían hecho por mí, pero ya nada de eso me importaba. No los iba a dejar entrar de nuevo en mi vida solo porque me lo pidieran, y mucho menos después de todo lo que había pasado. La verdad era que nunca me apoyaron cuando más los necesité. Ahora querían hacerme sentir culpable porque no los iba a recibir en mi casa, porque me había apartado de ellos por mi propio bien. No, ya no. No les debía nada. Mi vida había sido construida a pulso, sin su ayuda, y no iba a dejar que su manipulación lo destruyera. Mi madre, al ver que no iba a ceder, empezó a cambiar su estrategia. Ahora ya no hablaba de lo que había pasado, sino que trataba de hacerme sentir culpable, de apelar a los recuerdos del pasado, a la familia que habíamos sido. Pero esa fachada ya no me afectaba. Lo que antes me dolía profundamente ahora me parecía una manipulación barata. No podía seguir siendo parte de esa historia. No más excusas, no más justificaciones. Mi vida ya no les pertenecía. A pesar de todo el daño que me habían hecho, me di cuenta de que ellos también estaban rotos, pero eso no significaba que tuviera que cargar con su sufrimiento. Finalmente, mi padre levantó la mano como pidiendo calma y asintió. «Está bien», dijo, «lo retiraremos todo». Pero lo dijo sin convicción, como si fuera solo una formalidad. Como si realmente esperara que volviera a permitirles entrar en mi vida. Pero no lo haría. El silencio en la mesa era pesado. Mi madre se levantó, igual que mi padre, pero no era el final que ellos esperaban. No había más palabras, solo miradas vacías. El último gesto de mi parte fue claro: bloquearlos de todos mis medios, cortar cualquier tipo de contacto. Al final, lo que más me dolió no fue que me hubieran echado de casa ni las mentiras que habían contado. Lo que más me costó fue darme cuenta de que nunca me amaron de la manera en que yo esperaba. Lo que realmente querían de mí era solo lo que podía ofrecerles. No les importaba mi bienestar, solo lo que podían sacar de mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que cortar esos lazos era lo mejor para mi propia salud mental. No más manipulación, no más dolor. Desde ese día no volví a saber de ellos. Algunas personas cercanas a la familia intentaron hacerme sentir culpable, me llamaron egoísta, dijeron que era un desalmado por abandonar a mis propios padres, pero ya no dejé que esas opiniones me alcanzaran. Las personas que realmente estaban a mi lado, que conocían mi historia desde el principio, sabían la verdad. Sabían lo que pasé, lo que sufrí y lo que tuve que hacer para llegar donde estoy. Aprendí que ser fuerte no siempre es resistir, a veces es soltar. Cortar la relación con mis padres no fue un acto de rebeldía ni de orgullo. Fue un acto de autoprotección. No los odio, pero tampoco los extraño. No deseo mal, pero tampoco permito que vuelvan a acercarse. Me tocó reconstruirme solo, y eso me enseñó a valorar cada conquista, cada pequeño avance.
Veces, seguir adelante significa cerrar una puerta para sempre, mesmo que do outro lado estejam aqueles que te deram a vida. Hoy, cuando miro atrás, no sé exactamente en qué momento las cosas se quebraron de forma definitiva entre nosotros. Tal vez siempre estuvieron rotas, y yo solo me di cuenta demasiado tarde. Lo único que sé con certeza es que aquel día, ese único día en el que decidí poner límites, fue el día en que realmente empecé a vivir. No hubo fuegos artificiales ni un cierre. Perfecto. Solo se fueron, así como si nada. Nunca más tocaron la puerta, nunca más insistieron, y hasta hoy, no sé si fue resignación, miedo o simplemente otra estrategia fallida. Solo sé que no volvieron, y esa ausencia, después de todo lo que viví, fue el mayor regalo que me pudieron dejar. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo, y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.